¿Qué harás cuando descubras que desear no te ha llevado a ningún lugar? ¿Seguirás diciéndote que algún día será diferente? ¿O aceptarás que ese día solo existe si lo decides? La mayoría vive atrapada en una ilusión cómoda. Cree que querer algo es el primer paso, cuando en realidad suele ser el último refugio antes de rendirse. El deseo se siente activo, se siente noble, incluso se siente profundo. Pero no pesa, no exige, no transforma. Te permite soñar con una vida distinta sin obligarte a abandonar la que tienes. Y por eso resulta tan peligroso. Tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, en algún punto, comenzaste a sospechar que tus metas no avanzan al ritmo de tus pensamientos, que tu claridad se diluye cada vez que confundes intención con acción, que quieres muchas cosas, pero decides muy pocas. Esa grieta interna es silenciosa, pero constante, y mientras no la mires de frente, seguirá creciendo. El deseo habla en futuro. Siempre promete un mañana mejor, más ordenado, más fuerte. La decisión, en cambio, habla en presente. No consuela, no motiva, no explica demasiado. Simplemente corta. Y al cortar, duele. Porque decidir no es añadir algo a tu vida, es quitar. Quitar excusas. Quitar salidas de emergencia. Quitar versiones de ti que ya no pueden coexistir. Aquí comienza el verdadero conflicto. No entre lo que quieres y lo que temes, sino entre lo que imaginas y lo que estás dispuesto a sostener cuando nadie te observa. El deseo vive cómodo en la mente. La decisión se aloja en el cuerpo, en los hábitos, en lo que repites cuando el ánimo no acompaña. Por eso casi todos desean y tan pocos deciden. Este mensaje no está diseñado para inspirarte unos minutos. Está diseñado para incomodarte el tiempo suficiente como para que veas con claridad. Porque la falta de dirección rara vez proviene de no saber qué quieres. Proviene de no atreverte a elegir un camino y renunciar al resto. Mientras no renuncias, sigues flotando. Y flotar no es avanzar. Tal vez llevas años diciendo que quieres cambiar, mejorar, ordenarte, construir algo propio. Pero si eres honesto, también sabes que sigues negociando contigo mismo, esperando sentirte listo, esperando tener más seguridad, esperando menos miedo. El deseo siempre espera, la decisión no. Hoy no se trata de motivación. Se trata de responsabilidad interior, de asumir que nadie va a decidir por ti, que nadie va a rescatarte del punto muerto en el que te acomodas cuando soñar reemplaza a actuar. La claridad no cae del cielo, se construye cuando eliges, aún sin garantías. A lo largo de este recorrido vas a ver, con crudeza y sin adornos, la diferencia real entre desear una vida distinta y decidir construirla. Vas a sentir dónde se rompe la fantasía y dónde comienza el compromiso. Y si permaneces hasta el final, ya no podrás decir que no sabías. Quédate, porque este no es solo un mensaje sobre metas, claridad y dirección. Es una confrontación directa con la parte de ti que sigue esperando. Y si esto te sacude, escribe en los comentarios la palabra despertar, como un gesto simbólico de que estás dispuesto a cruzar la línea. Más del 80% observa desde afuera. Suscribirte no es un clic vacío. Es declarar que eliges crecer, forjar disciplina y caminar con intención. Hazlo ahora. El trabajo empieza aquí. No mañana. No cuando todo sea perfecto. Ahora. Con dudas, con miedo, con el pulso temblando. Porque decidir no elimina la incertidumbre, elimina la excusa. Y en ese espacio desnudo comienza la dirección real, firme, irrevocable. Este es el punto cero, el instante en que dejas de prometerte y empiezas a exigirte.
Aquí se separan los espectadores de los autores de su propio camino. No busques aplausos. Busca coherencia. No busques certeza. Busca compromiso. Lo que sigue no es cómodo, pero es verdadero. Y una vez que lo veas, no podrás desverlo. Esa es la carga y el privilegio de decidir. Respira. Lee despacio. Este es el comienzo. No hay marcha atrás cuando eliges comprender. Y eso cambia todo, para siempre. Si sigues, aceptas la responsabilidad. Y con ella, tu libertad real. Elige leer hasta el final. Ahora, capítulo 1. El deseo como pensamiento sin costo. El deseo es esclavo de aquello que desea. Séneca. Hay una razón por la que el deseo se siente tan cómodo. No pesa. No deja marcas. No te exige cambiar nada ahora. Puedes desear una vida distinta mientras sigues viviendo exactamente igual. Y esa es su trampa más sutil. El deseo te permite sentirte en movimiento cuando en realidad sigues quieto. Deseas claridad, pero mantienes hábitos confusos. Deseas dirección, pero evitas elegir un rumbo. Deseas disciplina, pero negocias contigo mismo cada día. El deseo te habla con una voz suave, indulgente. Te dice que vas bien, que estás en proceso, que aún hay tiempo. Y mientras tanto, los días pasan. El deseo no te pide pruebas. No te pide constancia. No te pide sacrificio. Solo te pide imaginar. Por eso la mente lo adora. Imaginar es barato. No cuesta energía. No cuesta reputación. No cuesta renuncias. Puedes imaginarte fuerte sin entrenar, claro sin decidir, exitoso sin exponerte. El deseo te permite habitar versiones de ti que nunca se ponen a prueba. Aquí es donde muchos se engañan. Confunden intensidad emocional con avance real. Creen que porque lo quieren mucho, porque lo sienten profundamente, ya están más cerca. Pero la vida no responde a lo que deseas. Responde a lo que sostienes con actos repetidos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. El deseo suele aparecer cuando algo duele. Cuando tu realidad ya no encaja del todo. Pero en lugar de empujarte a elegir, te ofrece una salida más cómoda, pensar en cómo podría ser. Y ese pensamiento, repetido sin acción, se convierte en anestesia. Calma momentánea. Nada más. Observa con honestidad. ¿Cuántas veces has usado el deseo como sustituto del compromiso? ¿Cuántas veces te has dicho quiero cambiar, sin cambiar nada concreto ese día? El deseo te permite seguir siendo quien eres mientras te dices que algún día serás otro. Epicteto lo dejó claro hace siglos, aunque incomode escucharlo hoy. No pretendas que las cosas ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren. El deseo sin decisión es resistencia disfrazada. Es una forma elegante de evitar la responsabilidad. Porque mientras solo deseas, siempre hay una excusa válida. No es el momento. No tienes suficiente información. No estás listo. No es ahora. El deseo se alimenta de condiciones ideales. La decisión actúa en condiciones reales. Cuando deseas, sigues acumulando opciones. No cierras ninguna puerta. Mantienes todas abiertas para no perder nada. Pero vivir así te mantiene suspendido. Sin peso, sin dirección, sin forma. La claridad no llega mientras todo es posible. Llega cuando eliges una cosa y renuncias al resto. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. Pierdes el tiempo soñando con ser mejor en lugar de serlo. El deseo no te pide coraje. La decisión sí. Porque decidir implica exponerte a fallar. Implica dejar de esconderte en la fantasía y entrar en el terreno donde las acciones hablan.
donde ya no importa lo que querías, sino lo que hiciste hoy. Mientras solo deseas, puedes culpar a las circunstancias. Cuando decides, te haces responsable del resultado. Y esa carga asusta. Por eso tantos se quedan deseando. Pero entiende esto con claridad absoluta. El deseo no es malo. Es insuficiente. Es el inicio, no el camino. El problema es quedarse ahí, creyendo que sentir fuerte equivale a avanzar. Aquí comienza la separación real. No entre buenos y malos, sino entre espectadores y autores. Entre quienes imaginan y quienes eligen. Si reconoces en ti ese patrón, no te castigues. Obsérvalo. El estoico no se insulta, se corrige. Y la corrección empieza cuando dejas de glorificar el deseo y empiezas a exigirle una respuesta concreta. Porque si no decides, el deseo se convierte en ruido. Y el ruido, sostenido en el tiempo, se convierte en frustración. Este capítulo no busca inspirarte. Busca despojarte de una ilusión, para que lo que sigue tenga suelo firme. Respira. Lo siguiente ya no será cómodo, pero será real. Capítulo 2. El deseo se alimenta de mañana. El mañana no está en tu poder. Epicteto. El deseo tiene una palabra favorita. Mañana. Mañana empiezo. Mañana me organizo. Mañana cambio. Mañana. Cuando tenga más tiempo, más claridad, más seguridad. El deseo siempre vive un paso adelante del presente, porque el presente exige demasiado. Exige acción, exige decisión, exige perder algo. Así, el futuro se convierte en un escondite elegante, un lugar donde nada se te puede exigir todavía, donde sigues siendo inocente de no haberlo intentado, donde el fracaso no existe porque nunca entraste a juego. El deseo te invita a mirar hacia adelante para no mirar lo que estás evitando ahora. Aquí ocurre una distorsión peligrosa. Empiezas a creer que planear es avanzar, que pensar es construir, que esperar es prudencia. Pero en realidad estás postergando el único momento donde algo puede cambiar. El deseo ama el mañana porque el mañana no duele. No te confronta con tu falta de disciplina. No te muestra tus incoherencias. No te obliga a sostener una elección cuando el ánimo cae. El mañana es limpio, perfecto, sin fricciones. El hoy es incómodo, imperfecto, exigente. Por eso el deseo huye del hoy. Séneca lo advirtió con una claridad que atraviesa siglos. Mientras pospones, la vida pasa. Y pasa sin esperar a que te sientas listo. Pasa mientras ajustas planes. Pasa mientras te explicas por qué aún no. Pasa mientras sigues deseando una versión futura de ti que nunca llega porque nunca la llamas con actos. El deseo te hace creer que aún no es el momento adecuado. Pero si observas con honestidad, descubrirás algo incómodo. El momento adecuado casi nunca llega antes de la decisión. Llega después. Llega cuando ya estás dentro, cuando ya pagaste el precio inicial de incomodidad. El deseo promete claridad futura. La decisión crea claridad presente. Cuando vives desde el deseo, el futuro se infla y el presente se debilita. Te acostumbras a vivir en expectativa, a sentirte incompleto ahora, pero esperanzado después. Y esa esperanza, sin acción, se convierte en una forma lenta de desgaste, porque cada día que pasa sin decidir es una pequeña traición a lo que dices querer. Marco Aurelio fue implacable con este punto. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El deseo se comporta como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera otra oportunidad para empezar en serio. Pero el estoico mira el tiempo de frente. Sabe que cada día no decidido es un día que no vuelve. No con culpa, sino con lucidez.
Aquí es donde muchos se engañan con la idea de preparación. Dicen que aún se están preparando, cuando en realidad están evitando el riesgo de comenzar mal. Pero empezar mal es mejor que no empezar nunca, porque solo desde la acción puedes ajustar el rumbo. El deseo posterga porque quiere garantías, quiere certeza, quiere seguridad emocional antes de moverse. La decisión acepta que no habrá garantías, y aún así actúa. Observa tu propia narrativa interna. ¿Cuántas veces has dicho cuando esté listo? ¿Y cuántas veces ese momento se ha desplazado un poco más adelante? El deseo siempre encuentra una razón nueva para esperar. La decisión no discute con la excusa. La atraviesa. No se trata de imprudencia. Se trata de honestidad. De reconocer que el mañana, usado como refugio constante, se convierte en una forma sofisticada de huir del presente. El presente es donde eliges. El presente es donde fallas o avanzas. El presente es donde se revela si lo que dices querer tiene peso real. Mientras sigas alimentando el deseo con mañanas imaginarios, seguirás debilitando tu capacidad de decidir hoy. Y sin darte cuenta, empezarás a vivir en pausa, no sufriendo lo suficiente para cambiar, ni avanzando lo suficiente para sentir paz. Este es el punto crítico. O sigues aplazando con elegancia, o empiezas a asumir que no habrá señal perfecta, ni emoción correcta, ni momento ideal. Decidir es arrancar el ancla del mañana y plantarte, incómodo pero despierto, en el ahora. Y una vez que lo haces, el tiempo deja de ser un enemigo difuso y se convierte en un aliado silencioso. Pero eso solo ocurre después de decidir, no antes. Capítulo 3. La decisión como acto presente. Sabes lo que hay que hacer, porque dudas. Séneca. La decisión no anuncia su llegada con ruido. No trae euforia ni discursos internos grandiosos. Llega como un punto seco en la mente. Un corte. Un basta. Mientras el deseo habla y se explica, la decisión guarda silencio y actúa. Por eso incomoda tanto. Porque no te pide que te sientas preparado. Te pide que seas responsable. El deseo vive en la posibilidad. La decisión vive en el presente. Y el presente no negocia. Aquí no hay promesas futuras ni versiones idealizadas de ti. Aquí solo existe lo que haces cuando ya no puedes esconderte detrás de lo que algún día harás. Decidir es un acto solitario. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede sentir ese peso en tu lugar. Cuando decides, algo cambia de forma irreversible. Aunque por fuera nada parezca distinto, por dentro se reorganiza todo. Porque ya no estás esperando permiso. Ya no estás pidiendo señales. Estás eligiendo. La decisión no busca aprobación. Por eso suele sentirse áspera. Te separa del ruido, de la opinión ajena, de la excusa compartida. El deseo, en cambio, busca compañía. Le gusta decir, yo también quiero y quedarse ahí, flotando en la intención colectiva. La decisión te deja solo con tu coherencia. Epicteto fue claro, casi incómodo. Primero di a ti mismo que quieres ser. Luego haz lo que debas hacer. Epicteto. Observa la secuencia. No dice siéntete listo. No dice entiende todo. Dice haz. Porque la identidad no se descubre pensando. Se construye decidiendo una y otra vez, incluso cuando el cuerpo duda. Aquí es donde muchos retroceden. Porque decidir no es solo empezar algo nuevo. Es dejar de ser quien eras hasta ayer. Es aceptar que algunas versiones de ti ya no tienen lugar. Y esa renuncia duele más de lo que se admite. El deseo nunca te pide ese sacrificio. La decisión sí. Cuando decides, el mundo no se ordena de inmediato. No hay aplausos.
No hay garantías. A veces incluso parece que todo se vuelve más difícil. Pero hay algo que cambia de forma profunda: el diálogo interno. Dejas de debatirte. Dejas de negociar. La energía que antes se perdía en dudas se convierte en dirección. Marco Aurelio lo escribió como quien habla consigo mismo, sin adornos. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Marco Aurelio. Eso es decidir. Dejar de discutir internamente. Dejar de explicarte. Dejar de justificarte. Y empezar a encarnar. La decisión no necesita motivación diaria. Necesita recuerdo. Recordar por qué elegiste cuando dudabas. Recordar que ese momento de claridad fue más honesto que cualquier emoción pasajera. Por eso la decisión se sostiene incluso cuando el ánimo cae. Porque no depende de ganas, depende de identidad. Aquí se rompe una ilusión común. Creer que decidir es un evento único. No lo es. Es un punto inicial que luego debe renovarse en acciones pequeñas, repetidas, a veces aburridas. Pero ya no desde la confusión, sino desde el compromiso. Cuando decides, el presente deja de ser un obstáculo y se convierte en tu terreno. Ya no esperas sentirte distinto para actuar. Actúas y permites que la acción te transforme. Esa es la lógica inversa que el deseo nunca entiende. Este capítulo marca un umbral. Si lo cruzas, ya no podrás volver a decir, no sé qué hacer. Porque en el fondo siempre lo supiste. Solo faltaba aceptar el costo. La decisión no te promete comodidad. Te promete coherencia. Y esa coherencia, con el tiempo, se convierte en una forma silenciosa de paz. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te traicionas. Y eso cambia la forma en que caminas cada día. Capítulo 4. Decidir es renunciar. Si quieres mejorar, acepta parecer ignorante en algunas cosas. Epícteto. Aquí es donde muchos se detienen. No porque no entiendan, sino porque entienden demasiado bien. Decidir no solo es elegir un camino, es cerrar otros. Es aceptar que no puedes ser todo. No puedes hacerlo todo. No puedes mantener todas las puertas abiertas sin pagar un precio interior. Y ese precio es la dispersión. Mientras deseas, todo sigue siendo posible. Puedes imaginarte fuerte y libre, exitoso y tranquilo, disciplinado y espontáneo. El deseo te permite evitar contradicciones sin resolverlas. La decisión no. La decisión te obliga a ordenar. Y ordenar implica perder. Renuncias a ciertas comodidades. Renuncias a versiones antiguas de ti. Renuncias a la fantasía de que algún día todo encajará sin que tengas que elegir. Esta renuncia no es visible desde fuera. Nadie aplaude lo que decides no hacer. Nadie celebra las oportunidades que descartas. Pero internamente, esa poda es lo que crea espacio. Espacio para la claridad. Espacio para la profundidad. Espacio para avanzar sin arrastrar 1000 opciones detrás. Séneca lo dijo con crudeza. El que está en todas partes, no está en ninguna. La indecisión suele disfrazarse de apertura mental, de flexibilidad, de prudencia, pero muchas veces no es más que miedo a perder algo. Miedo a equivocarse. Miedo a cerrarse caminos. Sin embargo, vivir sin renunciar es vivir fragmentado. Y una mente fragmentada no puede sostener dirección. Decidir es aceptar que no todos los caminos son para ti. Y que insistir en mantenerlos abiertos solo debilita el que realmente importa. Cuando renuncias, no te empobreces. Te concentras. Y la concentración es una forma de poder silencioso. Aquí aparece un duelo que casi nadie nombra. El duelo por lo que pudo haber sido. Por las vidas alternativas que imaginas y que, al decidir, dejas atrás.
Ese duelo es real, y evitarlo te mantiene atrapado en el deseo. Atravesarlo te libera. Marco Aurelio escribió para sí mismo, como quien se recuerda una verdad dura: haz lo que está frente a ti, con seriedad, sin distracciones. Eso implica dejar de mirar constantemente a los lados, de compararte, de preguntarte si otro camino habría sido mejor. La decisión pierde fuerza cada vez que la cuestionas desde la nostalgia de lo no elegido. Renunciar no te hace menos libre, te hace más preciso. La verdadera falta de libertad no está en elegir un camino, sino en no comprometerte con ninguno. Porque entonces dependes del ánimo, de las circunstancias, de la aprobación externa. Cuando renuncias conscientemente, recuperas el control interno. Este capítulo no busca romantizar la pérdida, busca normalizarla, porque toda vida con dirección tiene descartes. Toda construcción exige eliminar material sobrante. Toda disciplina implica decir no, incluso a cosas que te atraen. Si hoy te sientes disperso, no es porque quieras demasiado poco, es porque no has renunciado lo suficiente. Sigues cargando opciones que ya no te sirven, pero que te dan la ilusión de seguridad. La decisión madura cuando aceptas esto sin dramatismo, sin victimismo, con sobriedad. El estoico no llora eternamente lo que deja atrás. Lo honra, lo suelta y avanza. Aquí la claridad se vuelve más nítida, porque al renunciar, el ruido disminuye, y en ese silencio aparece algo nuevo, una dirección que ya no compite con 1000 alternativas. Eso es decidir de verdad, elegir y sostener la pérdida sin mirar atrás. Capítulo 5. La claridad que el deseo nunca da. Para quien no sabe a qué puerto navega, ningún viento es favorable. Séneca. Muchos dicen que buscan claridad, cuando en realidad buscan alivio. Quieren sentir menos confusión sin pagar el precio de elegir. Pero la claridad no aparece antes de la decisión. Aparece después. Es una consecuencia, no un requisito. Esperarla antes es como exigir luz sin encender el fuego. El deseo promete claridad futura. Te dice que cuando tengas más información, más seguridad o más confianza, entonces sabrás qué hacer. Pero eso rara vez ocurre. El deseo acumula datos, opiniones y escenarios posibles hasta saturarte. Y esa saturación se siente como confusión permanente. No porque no sepas, sino porque no eliges. La decisión, en cambio, reduce, corta, simplifica. Al elegir un rumbo, todo lo demás pierde urgencia. No desaparece, pero deja de gritar. Y en ese silencio relativo, la mente se ordena. No porque ahora lo entiendas todo, sino porque ya sabes qué sostener y qué soltar. Aquí hay una verdad incómoda. La confusión prolongada suele ser una forma de evasión. No siempre, pero muchas veces. Permanecer confundido te permite no comprometerte. Te mantiene en análisis constante, en revisión eterna. Y mientras analizas, no arriesgas. Epicteto fue directo, como quien no permite autoengaños. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Epicteto. La falta de claridad no siempre viene de la realidad, sino de tu negativa a juzgar con firmeza. A decir esto sí, esto no. A aceptar que toda elección deja zonas grises que no se resuelven de inmediato. El deseo quiere resolverlo todo antes de actuar. La decisión actúa sabiendo que algunas dudas solo se aclaran caminando. Cuando decides, la pregunta deja de ser y sí, y se convierte en cómo. Ese cambio es profundo. El y sí te mantiene atrapado en la posibilidad infinita. El cómo te ancla en la acción concreta.
y la acción concreta es el terreno donde la claridad se afina. Muchos confunden claridad con certeza absoluta. No es lo mismo. La claridad es saber qué hacer hoy, aunque no veas todo el camino. La certeza total casi nunca llega. Esperarla es otra forma de postergar. Marco Aurelio se lo recordó a sí mismo en medio del poder y la presión. Concéntrate en lo que está frente a ti, como un romano, como un hombre. Marco Aurelio. Eso es claridad estoica. No omnisciencia. Presencia. Atención dirigida. Compromiso con la tarea inmediata que se desprende de una decisión ya tomada. Observa cómo cambia tu energía cuando decides. Antes, la mente salta de idea en idea, agotándose sin producir. Después, la energía se canaliza. No porque tengas más fuerza, sino porque dejas de dispersarla. La claridad no te da más tiempo. Te da enfoque. Y el enfoque hace que el tiempo rinda. Este capítulo marca un punto importante. Dejas de perseguir claridad como si fuera un estado emocional que te cae encima. Empiezas a entenderla como un subproducto del compromiso. Primero eliges. Luego ajustas. Luego ves mejor. Si hoy te sientes perdido, pregúntate con honestidad brutal. ¿Realmente me falta claridad? ¿O me falta una decisión sostenida? Muchas veces no es que no sepas qué hacer. Es que no quieres renunciar a las alternativas que perderías al hacerlo. La claridad exige coraje. El coraje de aceptar un camino imperfecto y hacerlo mejor con disciplina diaria. El deseo quiere el camino perfecto. La decisión acepta el camino real. Cuando entiendes esto, algo se asienta dentro. Ya no buscas señales constantes. Ya no te obsesionas con estar seguro. Te ocupas de estar comprometido. Y desde ahí, la dirección deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica cotidiana. Eso es claridad verdadera. No saberlo todo, sino saber qué sostener hoy, sin traicionarte. Capítulo 6. El miedo correcto y el miedo inútil. El miedo no está en las cosas, sino en nuestra opinión sobre ellas. Epicteto. No todo miedo es igual. Hay un miedo que paraliza y otro que afila. El problema es que casi nadie se detiene a distinguirlos. El deseo suele amplificar el miedo inútil, ese que imagina escenarios infinitos y te convence de no moverte. La decisión, en cambio, convive con el miedo correcto, el que aparece cuando ya elegiste y ahora debes sostener. El miedo inútil habla antes de actuar. Te advierte de todo lo que podría salir mal, sin exigir pruebas. Vive en la suposición. Se alimenta de historias que no ocurrieron. Es ruidoso, dramático, agotador. Y su objetivo no es protegerte, es conservarte inmóvil. El miedo correcto aparece después de decidir. No te grita, te acompaña. Es una tensión sobria que te mantiene atento, disciplinado, presente. No te dice no vayas, te dice prepárate. No busca evitar el riesgo, busca atravesarlo con lucidez. Séneca lo expresó con una claridad que desarma excusas. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El deseo vive en la imaginación. Por eso su miedo es exagerado. Te hace creer que decidir te destruirá, cuando en realidad lo que te desgasta es no decidir nunca. La postergación prolongada genera un miedo difuso, sin objeto concreto. Y ese miedo, al no enfrentarse, crece. Cuando decides, el miedo se vuelve específico. Ya no es una nube, es una tarea, un desafío concreto. Y lo concreto se puede trabajar, se puede entrenar, se puede sostener. Aquí ocurre una inversión importante. Antes, temías perder opciones. Ahora temes fallar en la que elegiste. Ese cambio es señal de madurez.
porque ya no te preocupa tanto lo que podría ser, sino como ser coherente con lo que decidiste. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo esencial. No te perturba el futuro, porque lo enfrentarás con las mismas armas de la razón. El miedo correcto no te pide que retrocedas. Te pide que fortalezcas tu carácter. Te señala tus debilidades reales, no las imaginadas. Y al hacerlo, te ofrece una oportunidad de crecer con precisión, no con fantasía. El deseo quiere eliminar el miedo antes de actuar. La decisión entiende que el miedo nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Y aprende a usarlo como indicador, no como freno. Observa tu experiencia. Cuando solo deseas, el miedo es abstracto y constante. Cuando decides, el miedo aparece en momentos puntuales y luego se disuelve en acción. Esa es la diferencia entre angustia crónica y tensión productiva. Este capítulo te pide algo concreto. Deja de huir del miedo llamándolo prudencia. Pregúntate si ese temor te está protegiendo de un peligro real o si solo está protegiendo tu comodidad actual. El estoico no busca valentía teatral. Busca discernimiento. Discernir qué miedo escuchar y cuál ignorar. Si sigues obedeciendo al miedo inútil, seguirás deseando desde lejos. Si aceptas el miedo correcto, empezarás a construir desde dentro. Decidir no te vuelve intrépido, te vuelve honesto. Y esa honestidad es la base de toda fortaleza real. Capítulo 7. La acción como consecuencia, no como impulso. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Séneca. Aquí se rompe otra ilusión cómoda. Creer que primero vienen las ganas y luego la acción. Que algún día despertarás con motivación suficiente para sostener lo que hoy evitas. Esa creencia mantiene al deseo vivo y a la decisión debilitada. Porque las ganas son volátiles. La decisión no. Cuando solo deseas, dependes del impulso. Si te sientes bien, actúas un poco. Si no, postergas. Tu rumbo queda a merced del estado de ánimo. Eso no es libertad. Es dependencia emocional. Y una vida guiada por impulsos nunca desarrolla dirección firme. La decisión cambia el orden. Primero eliges. Luego actúas. Incluso sin ganas. Especialmente sin ganas. Porque la acción que nace de la decisión no busca gratificación inmediata. Busca coherencia. Y la coherencia se construye cuando haces lo que dijiste que harías, aunque hoy no tengas entusiasmo. Epicteto fue brutalmente claro en esto. Si quieres progresar, aceptas ser considerado necio e ignorante. Actuar sin ganas se siente así. Incómodo. Poco glamoroso. A veces incluso torpe. Pero es ahí donde se forja la disciplina real. No en los días fáciles, sino en los días grises. No cuando todo fluye, sino cuando cumplir cuesta. El deseo espera el impulso correcto. La decisión crea el hábito correcto. Y el hábito, sostenido en el tiempo, transforma más que cualquier pico de motivación. Porque la vida no se construye en momentos intensos, sino en repeticiones discretas. En actos pequeños que casi nadie ve, pero que se acumulan con una fuerza silenciosa. Marco Aurelio se lo recordaba cada mañana. Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. No hablaba de dramatismo, hablaba de presencia, de hacer lo que corresponde sin negociar constantemente con la incomodidad, de no convertir cada acción en un debate interno interminable. Cuando decides, la acción deja de ser una pregunta. Se convierte en una respuesta. Ya no te preguntas si hoy vas a hacerlo. Te preguntas cómo hacerlo mejor. Esa diferencia parece sutil, pero cambia todo. Porque reduce el desgaste mental. Elimina la fricción innecesaria.
El deseo te cansa antes de actuar. La decisión te cansa actuando. Pero solo uno de esos cansancios construye algo. Aquí es donde muchos se rinden sin entender por qué. Dicen que perdieron motivación, cuando en realidad nunca cambiaron de lógica. Siguen esperando sentir para hacer, en lugar de hacer para convertirse. La identidad no se refuerza con emociones, se refuerza con conducta repetida. No se trata de volverte rígido o mecánico. Se trata de dejar de depender de estados internos inestables. El estoico no apaga sus emociones. Las pone en su lugar. No manda el ánimo. Manda el compromiso. Observa a quien realmente decide. No habla tanto de cómo se siente. Habla de lo que hace. No porque no tenga dudas, sino porque no les concede el control. La acción, cuando nace de la decisión, educa a la mente. Le muestra que no todo depende del impulso. Este capítulo te invita a algo simple y exigente. Deja de preguntarte si tienes ganas. Pregúntate si decidiste. Y si la respuesta es sí, actúa. Sin drama, sin épica, con sobriedad. Porque cada vez que actúas sin ganas, refuerzas una verdad interior poderosa. No eres esclavo de tu estado emocional. Y cuando esa verdad se asienta, algo cambia para siempre. La acción deja de ser una lucha diaria y se convierte en una expresión natural de quien ya eligió. Eso es dominio interior, silencioso, eficaz. Capítulo 8. El tiempo desenmascara. No te engañes, el tiempo lo muestra todo. Séneca. El tiempo no discute, no debate, no justifica. Observa. Y al observar, revela. Puedes sostener un deseo durante años sin que nada cambie. Puedes hablar, planear, explicar, prometer. El tiempo no se impresiona. Solo registra lo que haces de manera constante. Y tarde o temprano, deja al descubierto la verdad. Aquí ocurre algo incómodo. Al principio, el deseo y la decisión pueden parecer similares desde fuera. Ambos hablan de metas. Ambos mencionan intención. Ambos usan palabras parecidas. Pero el tiempo empieza a separarlos. De forma silenciosa. Irreversible. El deseo se agota cuando no recibe gratificación rápida. La decisión se afina cuando enfrenta fricción. El deseo necesita estímulos nuevos para mantenerse vivo. La decisión se sostiene incluso en la monotonía. Y la vida, en su mayor parte, es monótona. Epicteto lo expresó sin adornos. Primero aprende a desear que las cosas sucedan como suceden. Eso solo es posible cuando ya decidiste. Porque mientras deseas sin decidir, cada obstáculo se siente como una injusticia. Cada retraso como una señal para abandonar. La decisión, en cambio, entiende que el tiempo es parte del proceso, no un enemigo personal. Los días empiezan a mostrar diferencias claras. Quien desea avanza a saltos, dependiendo del ánimo. Quien decide avanza lento, pero sin interrupciones largas. Y ese avance discreto, repetido, termina superando cualquier arranque intenso que no se sostuvo. El tiempo favorece a quien regresa al trabajo incluso después de fallar. Castiga, sin malicia, a quien solo aparece cuando se siente inspirado. Marco Aurelio escribió algo que hoy sigue incomodando. La constancia en las acciones pequeñas produce grandes resultados. El deseo suele despreciar lo pequeño. Quiere cambios visibles, giros drásticos, momentos decisivos. La decisión respeta lo pequeño. Sabe que ahí se construye todo lo que dura. Por eso el tiempo se vuelve su aliado. Porque cada día, aunque parezca insignificante, suma. Aquí es donde muchos se enfrentan a una verdad dura. No son sus intenciones las que los definen, sino su ritmo.
no lo que hacen una vez, sino lo que repiten. El tiempo no mide promesas, mide patrones. Si hoy te miras con honestidad, el tiempo ya te ha hablado. Te ha mostrado qué cosas solo deseas y cuáles realmente sostienes. Te ha mostrado qué proyectos se diluyen y cuáles, aunque avancen despacio, siguen vivos. Ignorar ese mensaje es seguir engañándote. El estoico no pelea con el tiempo. Aprende de él. Lo usa como espejo. Si algo no avanza después de meses o años, no se pregunta qué más desear, sino qué decisión falta o qué compromiso no se ha asumido. Este capítulo no acusa, aclara, porque el tiempo no te juzga, te informa, te dice, con hechos, dónde estás siendo coherente y dónde sigues esperando que querer sea suficiente. La diferencia entre deseo y decisión se vuelve imposible de ocultar cuando miras atrás sin autoengaño. No para castigarte, sino para corregirte. Porque mientras haya tiempo, hay margen para decidir distinto. Pero solo si aceptas lo que el tiempo ya reveló. Negarlo es permanecer en el deseo. Aprender de ello es volver a decidir. Y cada decisión renovada fortalece tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que se te escapa. Empiezas a sentir que trabaja contigo. Eso solo le ocurre a quien dejó de prometer y empezó a sostener. El tiempo siempre lo confirma. Capítulo 9. La identidad cambia después de decidir. No eres lo que dices que harás, eres lo que haces cada día. Séneca. Durante mucho tiempo construyes tu identidad a partir de intenciones. Te defines por lo que quieres, por lo que planeas, por lo que algún día harás. Y esa identidad es cómoda, porque no exige pruebas. Pero cuando decides de verdad, algo se rompe. Ya no puedes sostenerte solo en el discurso interno. Ahora te miras a través de tus actos. La decisión no solo cambia tu agenda, cambia la forma en que te percibes. Dejas de verte como alguien en proceso y empiezas a verte como alguien que eligió. Esa transición es silenciosa, pero profunda, porque ya no te escondes detrás del potencial. Te sostienes en la evidencia. El deseo construye identidades hipotéticas. Yo sería, yo podría, yo quiero ser. La decisión construye identidad real. Yo hago, yo sostengo, yo cumplo. Y esa diferencia, repetida en el tiempo, modifica tu autoestima de raíz. No desde la euforia, sino desde el respeto propio. Epicteto fue claro sobre este punto. No expliques tu filosofía. Encárnala. Mientras deseas, necesitas explicar quién eres, justificarte, defender tu intención. Cuando decides, explicas menos. No porque seas arrogante, sino porque ya no necesitas convencer. La coherencia se vuelve tu argumento principal. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Al decidir, pierdes cierta simpatía externa. Ya no encajas del todo con quienes solo hablan. Tu ritmo incomoda. Tu constancia expone. No porque seas mejor, sino porque dejaste de negociar contigo mismo. Y eso crea distancia. Marco Aurelio lo asumió con serenidad. Haz lo correcto. El resto no importa. La identidad que nace de la decisión es más sobria, menos ruidosa. Ya no depende tanto de validación externa. Se apoya en una relación interna más firme. Te dices la verdad. Y al hacerlo, confías más en ti. No porque todo salga bien, sino porque sabes que no te abandonas cuando cuesta. Esta es una de las transformaciones más importantes. Pasas de preguntarte constantemente qué quieres, a preguntarte quién eliges ser hoy. Y esa pregunta no se responde con palabras, sino con conducta. El deseo te mantiene en un yo imaginado. La decisión te ancla en un yo practicado.
Y ese yo practicado puede ajustarse, corregirse, mejorar. Pero ya no es una fantasía. Es una construcción diaria. A veces torpe, a veces incompleta, pero real. Si alguna vez sentiste que no confiabas en ti, observa esto con atención. La falta de confianza rara vez viene de incapacidad. Viene de promesas internas incumplidas. Cada vez que decides y sostienes, aunque sea en pequeño, reparas esa relación contigo. Este capítulo marca un punto de madurez. Dejas de definirse por lo que sueñas y empiezas a definirte por lo que sostienes cuando nadie te mira. Esa identidad no necesita proclamarse. Se nota. Y una vez que pruebas esa forma de estar en el mundo, ya no te satisface volver atrás. Porque vivir alineado, aunque sea exigente, es más liviano que vivir dividido. La decisión no solo te da dirección, te da un rostro interno reconocible. Y desde ahí, el siguiente paso se vuelve inevitable. Capítulo 10. La calma del que decidió. La tranquilidad llega cuando dejas de querer parecer y eliges ser. Marco Aurelio. Hay una calma que no nace del descanso ni de la ausencia de problemas. Nace de la coherencia. Es una calma sobria, firme, casi silenciosa. No se parece a la euforia del deseo cumplido ni al alivio momentáneo de evitar una dificultad. Es la calma de quien ya no se debate internamente todos los días. Cuando decides de verdad, algo se aquieta. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque el conflicto principal se resuelve. Dejas de pelear contigo. Dejas de cuestionarte cada mañana si vas a seguir o abandonar. Ya elegiste. Y esa elección, sostenida, ordena el ruido interno. El deseo vive en tensión permanente. Quiere y no tiene. Imagina y se frustra. Avanza y retrocede. La decisión, en cambio, acepta el precio desde el inicio. Y al aceptarlo, reduce la fricción psicológica. No elimina el esfuerzo, elimina la duda constante. Epicteto lo expresó con una sencillez brutal. Si quieres ser invencible, no luches con lo que no depende de ti. La calma del que decidió no proviene de controlar el resultado, sino de controlar su respuesta. Ya no vive esperando señales externas para sentirse bien consigo mismo. Vive alineado con lo que eligió sostener. Y esa alineación genera una paz que no necesita explicarse. Aquí ocurre algo importante. La calma no es pasividad. No es conformismo. Es energía bien dirigida. El cuerpo sigue cansándose. La mente sigue enfrentando problemas. Pero ya no hay dispersión. No hay fuga constante de atención hacia caminos no elegidos. Marco Aurelio se recordaba esto a sí mismo en medio del poder y la guerra. Permanece firme como el promontorio contra el que rompen las olas. Eso es decidir. Convertirte en un punto estable mientras todo alrededor se mueve. No porque seas rígido, sino porque sabes que no vas a negociar. El deseo negocia todo. La decisión define límites. Y los límites traen calma. Esta calma no llega de golpe. Se instala poco a poco. Primero notas que piensas menos en abandonar. Luego, que las críticas externas te afectan menos. Después, que el miedo pierde dramatismo. Y un día te das cuenta de algo simple y profundo. Ya no necesitas motivarte para seguir. Sigues porque eso es lo que haces. Séneca lo dijo sin rodeos. La verdadera felicidad es querer lo que ya haces. No se trata de resignación. Se trata de integración. Dejar de vivir dividido entre lo que deseas y lo que sostienes. Cuando eso se unifica, la energía deja de fugarse. Y esa energía recuperada se transforma en presencia, en atención, en constancia. La calma del que decidió no es ruidosa.
No se exhibe. No busca validación. Se nota en la forma de caminar, de hablar, de trabajar. Hay menos urgencia por demostrar. Más serenidad para construir. Este es el punto de no retorno. Cuando pruebas esta forma de estar en el mundo, el deseo sin decisión empieza a parecerte vacío. No lo desprecias, pero ya no te gobierna. Lo usas como señal inicial, no como destino. Aquí el viaje se cierra internamente. Ya no necesitas más argumentos. Ya no buscas más razones. Sabes que decidir no te garantizó éxito inmediato, pero te dio algo más raro y más valioso: estabilidad interior. Y desde esa estabilidad, cualquier meta se vuelve más clara. Cualquier dirección, más transitable. Cualquier dificultad, más soportable. No porque seas invulnerable, sino porque dejaste de huir. Eso es la calma del que decidió. Silenciosa, firme, irreversible. Conclusión: cruzar la línea. Llegar hasta aquí no es un detalle menor. No porque hayas leído un texto largo, sino porque has sostenido una idea sin huir de ella. La diferencia entre desear y decidir no es semántica, es existencial. Define cómo caminas, cómo eliges, cómo te miras cuando el día termina. Y una vez que esa diferencia se vuelve clara, ya no puedes fingir que no la ves. Durante todo este recorrido has visto cómo el deseo calma pero no transforma, cómo promete sin exigir, cómo te permite sentirte en camino sin moverte realmente. También has visto que la decisión no seduce, no se disfraza de inspiración, se presenta como un acto sobrio, a veces incómodo, casi siempre silencioso, pero es el único que cambia la trayectoria real de una vida. No hay nada malo en desear. El problema comienza cuando el deseo ocupa el lugar de la decisión, cuando se convierte en excusa elegante, cuando se vuelve un refugio emocional para no asumir el costo de elegir. Ahí es donde se pierde la dirección, no por falta de sueños, sino por falta de compromiso. Decidir no te convirtió en alguien distinto de un día para otro. Te convirtió en alguien más honesto. Honesto con tus límites. Honesto con tu tiempo. Honesto con lo que estás dispuesto a sostener cuando no hay aplausos, cuando no hay claridad total, cuando el ánimo no acompaña. Esa honestidad es la base de toda vida con sentido. Aquí no hay promesas de facilidad. No las necesitas. Lo que has visto es más valioso. Una estructura interna. Un orden, una calma que no depende de circunstancias externas, sino de coherencia interna, de saber que, pase lo que pase, no te abandonas. Si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya. Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Este no es un llamado dramático, es un recordatorio sobrio. Nadie va a decidir por ti, nadie va a cargar el peso de tus elecciones, y nadie va a vivir las consecuencias en tu lugar. Eso puede asustar al principio, pero también es profundamente liberador, porque significa que el control real siempre estuvo más cerca de lo que pensabas. A partir de ahora, cada día te hará la misma pregunta. Aunque no la escuches en palabras, ¿vas a desear o vas a decidir? Y no la responderás con discursos, sino con acciones pequeñas, repetidas, a veces imperfectas, pero sostenidas. Ahí se juega todo. No busques motivación eterna. No existe. Busca coherencia. No busques certezas absolutas. Busca compromiso diario. No busques sentirte diferente para actuar. Actúa, y permite que la acción te transforme. Este ha sido el viaje de la diferencia entre deseo y decisión. Y ahora viene el silencio. Ese momento breve en el que nadie te habla, nadie te empuja,
Nadie te observa. Solo estás tú, con lo que has comprendido. Ese silencio no es vacío. Es espacio. El espacio donde se toma una decisión real. Respira. No prometas nada. Elige algo. Y sosténlo. Ahí empieza todo.